Retiro espiritual correspondiente al mes de agosto de 2024 desde Mater Christi en Madrid. Habla Emilio Castrillón Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En este mes de agosto de 2024, hoy, en el día también de la fiesta de Santa Clara de Asís, hija y discípula de San Francisco de Asís, que sigue el deseo de él de fundar una orden femenina, y ella, pues, como la plantita que se hace llamar de San Francisco, funda lo que llamamos las clarisas, hijas pobres de Santa Clara. Y pues intentando comprender e imitar ese carisma tan, pues, ¿cómo lo calificaría yo? Para ellos, tanto para San Francisco como para Santa Clara, tan alegre, tan lleno de luz, tan lleno de vida y de esperanza como es la señora pobreza, que así la llamaban. Pues ojalá que hoy Santa Clara nos alcance la gracia de comprender nosotros también aquella bienaventuranza del Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Santa Clara fue verdaderamente maestra en esa pobreza, y así se la enseñó y se la transmitió a sus hijas, clarisas, hijas pobres de Santa Clara, y también luego las capuchinas. Bien, hoy quería plantear también en este ambiente estival un tema que es capital en la vida del cristiano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, decimos en el Padre Nuestro en una de las peticiones. Y bueno, pues no lo sé cuánto habrás pensado tú en la voluntad de Dios, en que se haga la voluntad de Dios, tanto en tu vida como en las de los demás, tanto en tu entorno familiar como en el resto de las familias, tanto en tu ciudad como en tu nación, como en el mundo. El gran problema es que cuando el hombre no es capaz de seguir la voluntad de Dios, pues todo le sale, digamos que mal, aunque tenga la apariencia de bien, porque no se puede decir que en la vida te salen las cosas bien cuando son cosas que no llegan mucho, no tienen mucho recorrido, porque no son fundadas ni en la verdad, ni en la justicia, y menos en el amor. Entonces, mientras la persona no crea, y sobre todo el creyente, el católico, no crea que en la voluntad de Dios está toda la verdad y nada más que la verdad, cuando la persona no sepa comprender
no sepa discernir, no sepa buscar, no sepa ajustar lo que es la petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, con la propia personalidad, pues esa persona está perdida. Perdida en cuanto a lo que es la relación con lo sobrenatural, con lo trascendente, o sea, en lo que llamamos y profesamos la comunión de los santos. Dame, Señor, lo que me mandas y manda lo que quieras, decía San Agustín. Una frase de mucho calado, ¿no? Dame, Señor, lo que me mandas y mándame lo que quieras. En el primer anuncio que hace el Señor Jesucristo de su pasión, Pedro reacciona de una manera inmediata protestando. Y de esa protesta recibe del Señor un reproche grandísimo. Está en el Evangelio de Mateo 16, 21, 23. Dice, es muy importante este texto, precisamente para entender lo que es la voluntad de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole Pedro aparte, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Fijaros la contestación de Jesús, más dura no puede ser. Le identifica con Satanás, porque Satanás fue el primero y el único, con los otros ángeles caídos, que se negaron a aceptar la voluntad de Dios, que no quisieron aceptar lo que Dios les transmitió que pensaba hacer, que era crear al hombre a imagen y semejanza suya. Y entonces le dice a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y aquí viene la primera pregunta de nuestro retiro. Si nosotros no imitaremos alguna vez o con alguna frecuencia a Pedro, porque intentemos enmendar la plana a Dios, porque intentemos decir que lo que Dios manifiesta y muestra con su voluntad, con los hechos, con los acontecimientos, pues no los aceptamos y entonces decimos que no puede ser, que eso no puede ser. Y Jesús a lo mejor nos tendría que decir lo mismo. Tú piensas como el mundo, no piensas como Dios, y por lo tanto no vales para seguirme, no vales para ser discípulo mío. Hermanos, estas cosas o estos aspectos del Evangelio son muy serios porque determinan muchas veces el camino que nosotros estamos siguiendo o que queremos seguir. Y esto hay que planteárselo muy seriamente. El caso que nosotros siempre estamos diciendo que quiero cumplir la voluntad de Dios, pero claro, pasa que yo no sé qué quiere Dios de mí, porque yo no sé darme cuenta que es la voluntad de Dios. Todas esas cosas que decimos que para mí son un poco, pues no quiero ofender a nadie, pero son un poco extemporáneas, ¿no? Tú querrás cumplir la voluntad de Dios, pero poco haces por cumplirla, porque poco haces por seguir los mandamientos con toda la responsabilidad que eso lleva.
o poco haces por vivir una vida de responsabilidad, cumplir con tus deberes de una manera exacta, cambias muchas veces tus obligaciones por caprichos tuyos que entonces al final ¿qué? Después hubo un segundo anuncio que ahí los apóstoles no reaccionaron como la primera vez, reaccionó Pedro en el pasaje de Mateo 16, 21, 23. Aquí estamos en Mateo 17, 22, 23, que dice que yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Quizás, claro, a lo mejor se acordaron del varapalo de los días anteriores en los que Pedro fue todo decidido y ellos lo escucharían todos, claro, igual. Es otra manera de reaccionar ante la voluntad de Dios esta, que es tristeza y resignación. Y tampoco es una cosa que sea correcta, porque claro, cuando la persona reacciona con tristeza ante los acontecimientos que se supone que responden a la voluntad de Dios, pues entonces son llevados o somos llevados al desaliento y no entendemos indudablemente el sentido de la voluntad de Dios. Los apóstoles, en contraste con esta actitud, nos encontramos que Cristo ama ardientemente la voluntad de su Padre. Dirá en algún momento: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Allá en Samaria, cuando vuelven después de haberse encontrado con la samaritana y haber tenido aquel rifirrafe con ella, y vuelven los apóstoles con la comida, come, y no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, porque eso es lo que acababa de pasar. Él ya conocemos que estaba cansado y sentado en el brocal del pozo y que llegó la samaritana, los apóstoles habían ido a buscar comida y entonces ellos vienen pensando que el Señor está allí cansado y esperando la comida, y cuando se lo encuentran pues resulta que está ya completamente cambiado y le dicen: come, y él dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Acabo de comer, acabo de hacer la voluntad de mi Padre, que quería sacar a esta mujer de su postración de pecado y de su postración de vivir indignamente y fuera de lo que es el orden y el amor de Dios. Esto es muy interesante, porque si queremos seguir las huellas del Maestro, esta ha de ser nuestra actitud. Aunque alguna vez no entendamos todo lo que ocurra a nuestro alrededor, o lo entendamos a medias, o nos cueste mucho trabajo pensar que esa situación puede ser la voluntad de Dios, yo que sé, una enfermedad grave, una situación complicada, difícil, yo que sé. En cambio, no nos damos cuenta que lo que ocurre es que Dios lo ha querido así. Y lo ha querido o lo ha permitido, pero siempre para un bien mayor. Y esto, cuando tenemos delante de nosotros la adversidad, cuesta mucho trabajo entenderlo. Dirá el apóstol que al que ama a Dios, todo le sirve para el bien. Y esto o no lo hemos penetrado bien en el corazón, en la mente, en el alma, o algo falla en nosotros, porque pensar que aunque sea una cosa muy adversa, muy difícil, muy límite, que eso pueda estar pasando
para bien propio, para un bien mayor, cuesta mucho trabajo. Dios manifiesta su voluntad a través de los mandamientos de su ley, como indiqué ya antes al principio, y también a través de las indicaciones, consejos, doctrina de la Iglesia, mandamientos de la Iglesia. Y este es el punto muy importante y quizás el más inmediato que tenemos cada uno de nosotros, que son las obligaciones del propio estado de vida, de la propia vocación. Y aquí se nos va mucha fuerza, ¿no? Porque aunque somos conscientes, por ejemplo, un matrimonio cristiano, pues su vocación fue esa, fueron llamados al matrimonio católico. Y entonces, pues como están llamados a ese estado, ahí está la vocación y ahí están las obligaciones. Pero se olvida con el tiempo. Se olvida que el matrimonio es una vocación, una llamada de Dios. Como se puede olvidar al sacerdote o al que nos hemos consagrado a Dios, porque el día a día no es que perdamos la idea de que somos sacerdotes o somos consagrados. No, nos puede pasar como a los matrimonios, que estamos ya en el carril y no nos damos cuenta que estamos viviendo una vocación concreta, tan fresca, tan llena de vigor, tan llena de ilusión como el primer día que respondimos a aquella llamada o que la profesamos según el matrimonio en el día de la boda, el sacerdote el día de la consagración por el obispo, el de la ordenación, o el consagrado el día que profesamos los votos que tenga cada cual, ¿no? Entonces, en las obligaciones del propio Estado se concretan más la voluntad de Dios para cada uno, hasta el punto de que no podríamos santificarnos si no cumpliéramos con absoluta fidelidad estas obligaciones. No hay posibilidad de santificación si no hay fidelidad en las obligaciones que se desprenden de cumplir esa vocación. Y este es otro punto que es para reflexionar en este retiro. Cualquiera que sea tu estado, tú tienes que ver, no que estés bien casado y que pues más o menos estés pues trabajando, cumpliendo pues lo mejor. No. Es tu vocación. Y lo que tú haces cada día es una respuesta a Dios que te llamó. En el amor que le debes a tu cónyuge, esposo o esposa, en el amor que le debes a tus hijos, en los cuidados que les procuras, estás respondiendo a Dios, no a ellos. Con ellos haces lo que debes, pero tu respuesta en el amor conyugal y con tu esposa o esposo es respuesta a Dios, que es el que os llamó al matrimonio. Y lo mismo hay que decir de los consagrados, sacerdotes, religiosos o seglares consagrados. Lo mismo, la respuesta es a Dios. En la atención a los enfermos, porque es el carisma de tu vida, en la administración de los sacramentos, que es el deber principal del sacerdocio con la predicación, en donde sea, en donde esté tu ministerio, pero es una respuesta a Dios y por lo tanto no es simplemente hacerlo bien, no es simplemente hacerlo con buen espíritu, con alegría, no, teniendo muy presente que lo que hicierais a estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Sea en el confesionario, sea en la atención según el carisma de cada vocación.
Entonces, vivir así nos dará la fuerza necesaria para realizarlo con perfección y encontraremos el campo para ejecutar las virtudes sobrenaturales y humanas. Y de ahí florecerá esto, la vida de virtud, la fe, la esperanza, la caridad que recibimos en el bautismo, y luego las virtudes cardinales, justicia, fortaleza, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, sabéis a lo que me refiero. También se nos manifiesta la voluntad de Dios en aquellas cosas que Él permite, que antes lo he dicho de alguna manera, y que son para nuestro bien. He citado, ahora puedo daros la cita porque la tengo aquí, Romanos 8:28. Todo contribuye al bien de los que le aman. Fijaros, esto es importantísimo. Yo amo a Dios, le amo de verdad, pues todo, lo bueno y lo malo, debe contribuir para mi bien, porque yo amo a Dios. Entonces, yo no puedo rechazar como voluntad de Dios cosas que llegan aquí y que tengo que afrontar. Hay una providencia que se oculta, la providencia divina, detrás de cada acontecimiento. Todo está ordenado y dispuesto para que sirva mejor a la salvación de cada uno. La providencia divina, que es insondable y no se puede penetrar, nos va poniendo en el camino las opciones que yo o abrazo o rechazo. Por eso, el cumplimiento de la voluntad de Dios es el camino más seguro para la vida cristiana. La voluntad de Dios que se va manifestando a lo largo de la vida para cumplirse de diversas formas. Por ejemplo, con resignación, un mero doblegarse al querer de Dios como algo que no tiene otro remedio. Y a veces ocurre así, son cosas que no tienen otro remedio. No es resignación de bueno, ya me cruzo de brazos y ya está. No, es de aceptar resignadamente que esta enfermedad es incurable y que la tengo que abrazar y que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces la voluntad de Dios se cumple porque la acepto, porque hago una adhesión profunda e inmediata a esa situación que se me ha presentado y muestro conformidad, querer a lo que Dios quiere, porque aunque no se ve, se sabe que Él quiere lo mejor para nosotros y siempre la voluntad de Dios será lo mejor. Y afrontaré esa voluntad de Dios con pleno abandono, que es la entrega completa a los planes de vida, a los planes divinos, confiando siempre y en todo en Dios. En nuestra vida puede haber momentos de lucha intensa, también de oscuridad y de dolor profundo, en que cueste aceptar la voluntad de Dios, y esto pasa, con unas tentaciones de desaliento, incluso de abandono, etc. Pero aquí tenemos la imagen de Cristo en la pasión. Él nos señala cómo hemos de proceder en esos momentos. Hemos de abrazar la voluntad de Dios, recordar cómo Él en el huerto de los olivos dice, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no pone límites, no pone condiciones. En una oración perseverante hemos de abrazar la voluntad de Dios. El abandono en la voluntad de Dios, el abandono en Dios, lleva consigo una confianza sin límites en Él. Se ve a Dios como un Padre providente en todos y cada uno de los momentos de la vida, también en la cruz, también en la tribulación, también en ese misterio de no entender nada. Consecuencia del abandono en la voluntad divina será la paz y la alegría que no aflorarán
inmediatamente. Por tanto, el que ama el alma se llena también de una fortaleza grande contra las tentaciones y las dificultades cuando se ama la voluntad de Dios. Esto es muy importante, porque muchas veces las tentaciones nos vencen una y otra vez, porque sencillamente no estamos aferrados a la voluntad de Dios. María, la Santísima Virgen, supo ser fidelísima en el cumplimiento de los planes de Dios. En el Evangelio nos encontramos rápidamente muchos momentos en los que Cristo manifiesta. Juan 4:34, que es lo que he referido antes de la Magdalena, les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Acababa de alimentarse haciendo la voluntad de Dios con la samaritana. Lucas 22:42. Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Huerto de los Olivos. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. De aquí viene aquel otro texto que llamaban: Señor, Señor, ábrenos, no te conozco, no os conozco. Pero si hemos comido contigo, si hemos expulsado demonios en tu nombre, no os conozco. No os conozco porque no se trata de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad del Padre Celestial. En Lucas 12:47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Finalmente, Romanos 12:2: y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y aquí, en este texto de Romanos 12:2, tenéis la perfecta explicación o definición, mejor digamos, definición de lo que es la conversión del corazón, que en definitiva es lo que tú y yo necesitamos: convertirnos, pero convertirnos en serio. Y San Pablo marca el camino muy seguro: y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dirá San León Magno: la paz del cristiano proviene de estar unido a la voluntad de Dios. Santa Teresita de Lisieux: la perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. San Hilario dirá: el camino del reino de los cielos es la obediencia a la voluntad de Dios, no el repetir su nombre, Señor, Señor. Aquí es un punto muy importante que no nos da tiempo ya para desarrollar. Es la obediencia a la voluntad de Dios. No es cumplir la voluntad de Dios, es obedecer a Dios. Y eso te transformará en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y Santo Tomás finalmente dice que el corazón del hombre camina derecho cuando va de acuerdo con la voluntad divina. Bueno, hermanos, pues aquí está el retiro del mes de agosto, mes estival, al que debemos dedicar el tiempo suficiente para reflexionar en algo tan importante como es la voluntad de Dios, en lo que nos va la vida eterna. María, que fue perfecta cumplidora de la voluntad de Dios, con San José, su santísimo y castísimo esposo, os pueden ayudar si acudís a ellos. Y sobre todo, de la mano de vuestro ángel custodio, que también sabe lo que es
obedecer la voluntad de Dios. Recordad aquellas palabras de de Cristo, cuando dice de aquellos niños: no les hagáis mal, porque sus ángeles están fijos sus ojos en los ojos de Dios para obedecer a Dios. Bien, hermanos, pues feliz mes en el cumplimiento, en la búsqueda y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén.